Puede que Don Cangrejo parezca un cangrejo tacaño y avaricioso, con risa de pirata y un imperio de comida rápida, pero hay más escondido bajo ese caparazón. Detrás de la caja registradora y la constante charla sobre ganancias, hay alguien moldeado por el miedo, el orgullo y el dolor de su pasado. El señor Cangrejo lucha por aferrarse a lo poco que ha construido en un mundo que nunca le dio mucho para empezar. Su historia trata sobre la supervivencia, el control y lo que sucede cuando la codicia se convierte en un escudo. Así que lustren sus doblones y sumerjámonos en la historia del señor Cangrejo. El señor Cangrejo vive en un mundo donde una cosa importa más que cualquier otra, el dinero. Se despierta pensando en dinero, duerme soñando con ello. Todo en su vida, su trabajo, sus decisiones, incluso sus relaciones, gira en torno al Krusty Krab y a la cantidad de ganancias que genera. Es un hombre atrapado en su propia obsesión por ahorrar y ganar hasta el último céntimo. En el gran cambio, Don Cangrejo cambia a Bob Esponja por un chef de alta cocina para ahorrar dinero y parecer más lujoso. Pero se equivoca por completo. El valor del Krusty Krab no reside en platos elegantes ni cubiertos caros. Está en la pasión de sus trabajadores. Sin Bob Esponja, el restaurante se viene abajo. El señor Cangrejo se ve obligado a vender todo lo que posee, incluida su dignidad. Pero incluso después de tocar fondo, no reflexiona. Él no crece. Se siente aliviado cuando Bob Esponja regresa con una multitud de clientes leales. Es una solución temporal. El problema más profundo, su obsesión con el dinero sigue intacta. En Habrá Grasa, vemos con qué facilidad el señor Cangrejo se deja seducir por una nueva fuente de ganancias. Él y Plankton convierten grasa tóxica en jugo universal, un producto milagroso que venden a todos. Es la misma codicia con una nueva forma. Al principio, las cosas van bien. El señor Cangrejo se enriquece de nuevo, pero el producto empieza a causar daño, y el público se vuelve contra ellos. En lugar de asumir la responsabilidad, el señor Cangrejo culpa a Plankton. De nuevo, el patrón se repite. Persigue el dinero, ignora las consecuencias y no aprendas nada. En Krabby Road, Don Cangrejo convierte el crustáceo cascarudo en una fortaleza, no porque dirija un negocio peligroso, sino porque le aterra perder la fórmula de la cangreburger. Esa fórmula lo es todo para él. Demuestra que ganó. Demuestra que es más inteligente que Plankton. Demuestra que toda su obsesión, todos sus atajos y su afán por el dinero, en realidad condujeron a algo valioso. Así que, lo cuida como si fuera su alma. Tiende trampas, cuestiona la lealtad de todos y se niega a que nadie se le acerque demasiado. Lo impactante es lo lejos que está dispuesto a llegar. Se une a una banda de rock. No por diversión, no por música, pero solo para espiar a Plankton, quien se ha disfrazado de manager de banda. Don Cangrejo se humilla sin pensarlo dos veces, porque el miedo a perder la fórmula es más grande que su orgullo. Esa es la esencia de su mundo. Miedo constante disfrazado de confianza. Está rodeado de gente que se preocupa por él, pero está demasiado ocupado agarrando un trozo de papel como para darse cuenta. Y lo peor es que nadie lo cuestiona. Y su paranoia, su codicia, su aislamiento. Todo sigue como siempre. Pero si te fijas bien, ves a un hombre que ha construido su vida en ganar una pelea, y ahora no sabe cómo vivir sin ella. La codicia del señor Cangrejo lo atrapa en un ciclo donde cada error lo lleva a una mayor desesperación. Él ve las relaciones en términos de costo y beneficio. Él valora la lealtad solo cuando no interfiere con las ganancias. Puede que le importe Bob Esponja, pero solo después de asegurar el negocio. Y aún así, el señor Cangrejo no parece un verdadero villano. Es algo más familiar, más incómodo. Uno tiene la sensación de que quizás hace mucho tiempo era más blando, quizá incluso idealista. Pero con el tiempo, la búsqueda de ganancias se convirtió en supervivencia. Y la supervivencia se volvió un hábito. Ahora todo se mide en dólares. Hasta la amabilidad tiene un precio. No pierde el tiempo en sentimientos a menos que puedan convertirse en negocio. No es que odie a la gente. Simplemente no le ve mucha utilidad a nada que no se pueda comprar, vender o guardar bajo llave en una caja fuerte. Cuando mira a los demás, ve riesgo. Cuando se mira a sí mismo, ve una marca que proteger. Por eso se aferra tan fuertemente a la fórmula, a su restaurante, a sus rutinas. Son las únicas cosas en las que confía plenamente. En algún punto del camino, el hombre y el dinero se enredaron. Lo que solía haber debajo, el padre, el amigo, el soñador, está enterrado bajo libros de contabilidad y alarmas. Quizás todavía esté ahí, pero aunque lo sea, ha olvidado cómo demostrarlo. El señor Cangrejo construyó una vida de miedo y fortuna, pero cuando el mundo deja de seguir sus reglas, ni el dinero puede salvarlo. La mayor parte de su vida, Don Cangrejo se ha regido por una creencia. Protege la fórmula, protege el dinero, y todo lo demás se resolverá solo. Esta idea ha moldeado su forma de ver el mundo. La gente es una amenaza, una herramienta o una cartera andante. Su rutina es estricta, su confianza es escasa, y su zona de confort está hecha de codicia, control y una caja registradora que canta. Durante mucho tiempo funciona. Mantiene a Plankton alejado, mantiene a Bob Esponja leal. Él mantiene el Krusty Krab en funcionamiento. Pero, con el tiempo, algo cambia. En el ejército de Plankton, el cambio comienza con una extraña visión.
Decenas de plancton entrando al Krusty Krab, todos marchando al unísono. Durante años, el señor Cangrejo ha luchado contra el mismo enemigo. Plankton el pequeño, Plankton el patético, Plankton el perdedor que siempre fracasa. Pero ahora Plankton tiene refuerzos. No está solo. Y no está jugando. Él trae a toda su familia, un enjambre de mentes pequeñas pero unificadas, todas trabajando juntas para conseguir lo que él nunca pudo obtener por sí mismo. Por primera vez, el señor Cangrejo está siendo superado. El señor Cangrejo está acostumbrado a tener todo el poder. Él pone las reglas. Pero cuando Plankton llega con algo nuevo, cooperación, unidad, una estrategia real, el señor Cangrejo no tiene una respuesta clara. Él intenta la fuerza bruta. Él intenta ser más listo. Pero no funciona. Las reglas del juego están cambiando. Y ahí es donde el miedo se apodera. Ya no se trata solo de perder la fórmula. Se trata de perder el control. Luego, está la fama y la fortuna. Al principio, el señor Cangrejo se está riendo. Una caja llena de galletas de la fortuna cae en el Krusty Krab, y Bob Esponja comienza a repartirlas. Inofensivo, ¿verdad? Solo un tonto truco de marketing. Pero entonces, las predicciones empiezan a hacerse realidad. Un cliente se hace rico. Otro encuentra el amor. De repente el Krusty Krab está lleno, y Don Cangrejo está enganchado. Él ve una nueva oportunidad de ganar aún más dinero, pero Plankton ve otra cosa. Él reemplaza las galletas de la fortuna con mentiras, diciéndoles a los clientes que el Krusty Krab está maldito, es peligroso, y que el Chum Bucket es el único lugar seguro para comer. Y funciona. Los clientes huyen despavoridos. Dejan de confiar en las cangreburgers. Dejan de confiar en él. El señor Cangrejo, por una vez, se enfrenta a un ataque a su reputación. Y para un hombre que construyó su identidad sobre ser una historia de éxito, esto es mucho peor. El verdadero peligro es que Plankton siembre el miedo en el público y de repente el Krusty Krab pierda su lugar en la mente de la gente y el señor Cangrejo se quede persiguiéndolo, desesperado, asustado y superado. El mundo está cambiando alrededor de Don Cangrejo. Las herramientas en las que confiaba, trucos baratos, puños apretados, sospechas infinitas, ya no funcionan. Lo que se le pide es algo mucho más difícil. Tiene que adaptarse. Tiene que salirse de sus propios patrones. Durante años ha creído que mientras conserve la fórmula, todo lo demás estará bien. Pero ahora, la fórmula no es suficiente. La gente no solo quiere comida, también quiere un sentido, seguridad, confianza. Y el señor Cangrejo no tiene idea de cómo dar eso, porque nunca aprendió a valorarlo. Lo que hace que este momento sea poderoso es que desafía su sistema de creencias fundamental. No es un hombre al que le guste el riesgo, a menos que haya una recompensa garantizada. Él no hace las cosas a menos que vea una ganancia. Pero aquí, la recompensa es incierta. El futuro es incierto. Se le pide que tome decisiones que no tienen signos de dólar adjuntos. Confiar en personas que normalmente considera un estorbo. Y aún así, por muy afectado que esté, no se rinde. Él reacciona. Entra en pánico. Se apresura. Pero sí actúa. En ambos episodios, el señor Cangrejo se toma la amenaza en serio. Aunque sus instintos sean confusos y erróneos, no ignora lo que sucede. Eso nos dice algo importante. En el fondo, él sabe que esto es más grande que una sola batalla. Aquí es donde comienza el viaje. El pequeño mundo seguro que el señor Cangrejo construyó para sí mismo, un mundo donde el único enemigo era una pequeña plaga verde y el único objetivo era más dinero, se está desmoronando. La cuestión ahora no es si luchará, sino si cambiará. Don Cangrejo finalmente se da cuenta de que sus viejas costumbres están fallando, pero cuando el cambio llama, él cierra la puerta de golpe y le echa llave. Mantente atento y suscríbete. Cuando el mundo empieza a cambiar alrededor de Don Cangrejo, su primer instinto es retraerse. Se aferra a las cosas que le hacen sentir seguro, su dinero, su poder y el control férreo que ejerce sobre ambos. Incluso cuando otros a su alrededor intentan ayudar o señalar un camino mejor, él se resiste. El cambio le aterra, no porque no lo entienda, sino porque amenaza lo único que valora por encima de todo, el control. Esta resistencia se muestra claramente en el colchón perdido. Cuando Bob Esponja y Calamardo ven que Don Cangrejo sufre de dolor de espalda, le compran un colchón nuevo por amabilidad. No preguntan, solo ayudan, pero el señor Cangrejo no reacciona con gratitud. Entra en pánico. El viejo colchón, resulta, escondía todo su dinero. Y en lugar de explicarlo con calma, arremete. Los acusa de robarle y se sumerge en la pena. Aunque sufre cada noche, se niega a aceptar el nuevo colchón o el gesto que lo acompaña. Lo que más le importaba era que nadie tocara su zona segura sin permiso. Su orgullo y paranoia importan más que su bienestar. Bob Esponja finalmente recupera el dinero, pero Don Cangrejo nunca se lo agradece. No aprende nada de la experiencia. La incomodidad era real, pero prefería vivir con ella antes que ceder el control. Un momento similar ocurre en Born Again Krabs, donde Don Cangrejo casi muere tras comer una cangreburger en mal estado. Por un momento, algo se rompe dentro de él. Regresa de su encuentro cercano con la muerte, prometiendo ser una mejor persona. Regala comida gratis. Trata a Bob Esponja con amabilidad. Por una vez parece entender que la vida no se trata solo de dinero. Pero esa claridad no dura. En el instante en que se siente seguro de nuevo, el miedo desaparece.
Y también el cambio. Él vuelve. Besa su caja registradora, recupera su codicia y actúa como si nada hubiera pasado. No es que el momento no importara. Así fue. Simplemente ha decidido no seguir adelante. La idea de cambiar de verdad, de vivir de otra manera, es demasiado. Vuelve a la única identidad que conoce. El jefe codicioso. Entonces, al vender, el señor Cangrejo hace lo que siempre ha dicho que haría. Vende el Krusty Krab por una ganancia masiva y se retira. Finalmente consigue lo que cree que quiere. Paz, bienestar y dinero en el banco. Pero muy rápidamente empieza a darse cuenta de que la jubilación le hace sentirse inútil. Está inquieto, sin rumbo, y cuando ve que los nuevos dueños corporativos dirigen el Krusty Krab sin problemas sin él, no lo soporta. El restaurante está más limpio y es más rentable, pero nada de eso le importa a él. No se siente necesario. No se siente él mismo. Así que regresa furioso, forzándose a un trabajo al que ya renunció, solo para sentirse en control de nuevo. Ya no se trata del dinero. Sin el Krusty Krab, el señor Cangrejo no sabe quién es, y esa verdad le asusta más que cualquier otra cosa. A lo largo de estos episodios, el señor Cangrejo tiene oportunidades de cambiar, pero nunca las aprovecha. La gente intenta ayudarlo, la vida lo empuja en nuevas direcciones, y cada vez él retrocede. Se apega a lo que conoce, su dinero, sus reglas, sus rutinas. No lo dirá en voz alta, pero se nota. Cuando alguien le ofrece algo mejor, encuentra una razón para rechazarlo. Cuando la vida le da una segunda oportunidad, él la desperdicia. Solo porque no quiere soltar. Él no grita ni se resiste. Simplemente vuelve a sus viejos hábitos. Eso es lo que lo empeora. Por fuera parece tranquilo, pero por dentro está atrapado. Se dice a sí mismo que está siendo inteligente, que está siendo cuidadoso, pero en realidad tiene miedo. Asustado de que si deja de perseguir dinero, si se aleja del Krusty Krab, no quedará nada. Que sin todo eso quizás no es nada. Así que se aferra, aunque le duela, aunque lo mantenga pequeño. El señor Cangrejo sigue rechazando el cambio por miedo. Pero ¿y si la verdadera razón está en soltar? Pero en quien nunca lo suelta. El señor Cangrejo no acepta consejos. Apenas atiende a razones. Construyó su mundo sobre el instinto, la supervivencia y la obsesión de no volver a estar en la ruina. Así que cuando las cosas empiezan a desmoronarse, cuando sus planes fallan, su dinero desaparece o su orgullo se ve afectado, no recurre a libros, expertos o discursos. Pero hay alguien que se queda a pesar de todo. Alguien a quien no siempre respeta, pero de quien depende más de lo que jamás admitirá. Bob Esponja. Bob Esponja no está ahí para enseñarle o corregir. Él no desafía a Don Cangrejo con palabras. Lo hace simplemente siendo quien es. En Hot Cross Nuts, Don Cangrejo se lanza a un nuevo plan de negocios, poniendo a Sandy a cargo de un nuevo y popular elemento del menú que termina eclipsando a la Cangreburger. El restaurante explota de éxito, y Bob Esponja se queda atrás, olvidado en su propia cocina. Él no se queja. Él no lucha por el reconocimiento. Él simplemente se va en silencio. Don Cangrejo lo encuentra afuera asando una sola hamburguesa sobre un fuego de basura, humilde, solitario y completamente fuera de lugar. Esa imagen le remueve algo por dentro. No porque Bob Esponja dijera algo, sino porque no lo hizo. Para alguien tan ruidoso, el silencio de Bob Esponja dice mucho. No es un viaje de culpa, es un recordatorio. Todo el dinero del mundo no importa si pierdes a la gente que se preocupa por el trabajo. Hay un momento similar en Someone's in the Kitchen with Sandy. El señor Cangrejo, creyendo estar un paso por delante de Plankton, deja expuesta la fórmula de la Cangreburger. Lo que salva el día es Bob Esponja, guiando pacientemente al impostor a través del arte de hacer una hamburguesa. Paso a paso, no porque sospeche algo, sino porque así es él. Detallado, generoso, orgulloso de lo que sabe. Al ver eso desarrollarse, puedes verlo. Don Cangrejo sabe quién realmente mantiene el lugar unido. No la fórmula, no la marca. Es la extraña esponjita que nunca se rinde, quien da el 100% incluso cuando nadie lo está mirando. Esa clase de lealtad no se puede comprar, y Don Cangrejo lo sabe. En The Googly Artiste, Patrick se convierte en una celebridad del arte por accidente después de poner ojos saltones en unas hamburguesas. Y el señor Cangrejo, por supuesto, ve signos de dólar. Él impulsa la tendencia, convirtiendo a Calamardo en un asistente personal y secuestrando la cocina. Pero las cosas se salen de control. Bob Esponja y Patricio nunca luchan por el crédito o el poder. Simplemente siguen adelante, ayudando donde pueden. Cuando el señor Cangrejo ve clientes haciendo fila y a Patricio cosechando todo el dinero, no explota. Él entra en pánico. No porque se quede fuera del flujo de caja, sino porque, una vez más, las cosas avanzan sin él. Y los que mantienen todo en funcionamiento, las mismas personas a las que apenas ve como algo más que herramientas en una nómina. Así es como el cambio entra en la vida del señor Cangrejo. No a través de grandes discursos o lecciones, sino mediante un contraste silencioso y repetido. Bob Esponja no lo sermonea. Él no intenta cambiarlo, pero él es el ejemplo del que el señor Cangrejo no puede escapar. Siempre trabajando, siempre amable, siempre presente. Y por mucho que Don Cangrejo finja no darse cuenta, sí lo hace. Lo ve cada vez que Bob Esponja perdona sus errores. Cada vez que pone esmero en una tarea sencilla.
Cada vez elige a las personas por encima de las ganancias. Bob Esponja nunca le exige crecimiento a Don Cangrejo, pero su presencia hace que a Cangrejo le resulte más difícil seguir siendo el mismo. En cada desastre, cada estafa fallida, cada atajo que salió mal, es Bob Esponja quien sigue ahí. No por el sueldo, no por miedo, sino por algo que el señor Cangrejo no comprende del todo. Creencia. Y lentamente, le guste o no, esa creencia empieza a calar en su interior. No lo arregla de la noche a la mañana, pero evita que se rinda, que se pierda por completo. A veces la influencia más poderosa es la de quien está a tu lado cuando todo lo demás se desmorona. La discreta lealtad de Bob Esponja hace que Don Cangrejo se cuestione lentamente sus viejas costumbres. Pero pronto, el mundo lo empuja a situaciones donde el dinero y el control ya no son suficientes. Pero en algunos momentos clave, estos muros no resisten. Es empujado, a veces de buena gana, a veces no, a situaciones en las que sus trucos habituales no pueden ayudarle. Estos son los momentos en que cruza la línea entre el mundo seguro que construyó y algo desconocido, algo que no puede controlar o deshacer por completo. Krabs a la mode. Cuando el Krusty Krab se convierte en un páramo helado gracias al sabotaje de Plankton, Don Cangrejo reacciona como siempre lo hace. Pánico, culpar a otros, negarse a gastar dinero. Pero al frío no le importa. Se extiende. El negocio se agota y de repente está en peligro real de cerrar. Para un hombre que nunca cambia a menos que se vea obligado, lo que sucede a continuación es raro. Se adapta. Convierte el crustáceo crujiente congelado en un restaurante temático de hielo, siguiendo las ideas creativas de Bob Esponja de convertir la crisis en algo nuevo. Es la primera vez en mucho tiempo que lo vemos trabajar con el cambio en lugar de en su contra. No le encanta, pero lo hace. El miedo a la pérdida lo arrastra al umbral, y aunque intenta actuar como si aún tuviera el control, es evidente que ya no está en aguas conocidas. En R, el cambio es más emocional. El señor Cangrejo comienza con una mentira, engañando a Bob Esponja y Patricio para una búsqueda del tesoro falsa para su propia diversión. Pero cuando el mapa falso resulta ser real, algo hace clic. Deja de jugar y empieza a obsesionarse. Él abandona la lógica y pierde la paciencia, persiguiendo una fantasía de riquezas enterradas en la arena. Y al hacerlo se arrastra a una versión de la realidad para la que no está preparado. Se vuelve agresivo, inestable y ciego a todo lo que no sea oro. ¿Su identidad habitual? Inteligente, duro, codicioso, pero en control, se desmorona. Para cuando encuentra el cofre del tesoro, está sudoroso, desesperado y solo. No hay recompensa dentro, solo una idea rota de quién creía que era. Lo que hace que este episodio sea poderoso es que lo vemos convertirse en alguien que arriesgaría todo por un mito y no obtendría nada a cambio. Luego está Shell of a Man. El señor Cangrejo es invitado a su reunión de la marina, pero se siente avergonzado por lo blando y civil que se ha vuelto. Él obliga a Bob Esponja a fingir que es él, para no tener que enfrentarlo. Pero cuanto más se esconde, más incómodo se siente. Finalmente aparece en la reunión, no en uniforme, sino en bata de baño, literalmente despojado de su imagen. Él espera el ridículo. Lo que obtiene es lo contrario. Sus viejos amigos se ríen, le dan la bienvenida y no les importa su pose de tipo duro. Se preocupan por él. Ese momento, aunque incómodo, es honesto. Por una vez, el señor Cangrejo entra en un lugar sin dinero, armadura o estatus. Solo él. Es un pequeño paso, pero uno real. Estos momentos importan porque despojan a Don Cangrejo de aquello de lo que depende. Entra en un lugar donde ser listo, codicioso o ruidoso no lo salva. A veces se adapta. A veces se quiebra. Pero no puede dejar de ver lo que sucede allí. No es un cambio limpio. No se transforma de la noche a la mañana. Pero algo es diferente. El Krusty Krab todavía existe. La fórmula sigue bajo llave, pero se ha formado una grieta, y el hombre detrás del caparazón ha visto lo que sucede cuando ese caparazón no funciona. En cada uno de estos episodios, Don Cangrejo abandona su zona de confort, ya sea un espacio físico como el Krusty Krab o un espacio emocional como Pry, y entra en algo que lo obliga a sentirse vulnerable. Ese es el punto de no retorno. Aunque finja que nada cambió después, la audiencia ve la verdad. Por un momento, no fue el jefe. Era solo una persona intentando sobrevivir en un mundo que no seguía sus reglas. Cuando Don Cangrejo sale de su zona de confort, empieza a perder las herramientas que una vez lo hicieron poderoso. Pero la verdadera prueba llega cuando tiene que enfrentarse a lo que sucede después de la caída. Como siempre, pulsa el botón de suscribirte para ver más vídeos como estos. Después de que el señor Cangrejo se adentra en territorio desconocido, donde el dinero no lo arregla todo y el control se le escapa de las manos, se encuentra tropezando en una serie de situaciones donde las reglas son diferentes. Los desafíos que enfrenta no son batallas ruidosas. Son cambios lentos y silenciosos en el poder, la confianza y la relevancia. No solo le ponen a prueba los problemas, sino por la gente y lo que hacen cuando él ya no tiene el control. En el lugar de Bob Esponja, el ritmo habitual del Krusty Krab se rompe cuando Bob Esponja, agotado por la constante presión del señor Cangrejo, decide cocinar desde casa. Él solo quiere un poco de paz, pero en cuanto Bob Esponja se aleja, algo extraño sucede. Los clientes lo siguen.
Dejan el Krusty Krab porque ya no se siente especial. Y el señor Cangrejo, en lugar de escuchar, intenta luchar contra ello. Copia la voz de Bob Esponja, usa su uniforme e intenta imitar la misma magia. Incluso rodea la casa de Bob Esponja con lava fundida para evitar que la gente se vaya. Nada de esto funciona. Y eso es lo que más le duele. No solo el dinero, aunque también odia perder eso, pero la constatación de que lo único que creía que era completamente suyo, su restaurante, en realidad no funciona sin el corazón de otra persona. Al final, no se disculpa, pero hace algo igual de sorprendente. Cambia el nombre del restaurante para incluir el de Bob Esponja, porque ni él puede negar quién hace que el lugar sea lo que es. Ese pequeño acto dice más que cualquier discurso. Está empezando a soltar la creencia de que solo él es la razón del éxito de las cosas. En la crónica Cangrejo, Don Cangrejo convierte un periódico en quiebra en su próximo gran plan. Pone a Bob Esponja a cargo de la escritura, pero rápidamente lo empuja a inventar historias descabelladas, porque el drama falso vende. Bob Esponja está incómodo, pero ansioso por complacer. Las historias empeoran, la gente sale herida, pero Krabs solo ve la creciente pila de monedas. Hasta que Bob Esponja finalmente escribe sobre él, imprimiendo el tipo de titulares duros y falsos que el señor Cangrejo fomentó desde el principio. Ahora el pueblo se vuelve contra él. Los clientes se amotinan, el caos estalla, y Krabs, quien construyó todo su imperio sobre un control estricto y una imagen pública impecable, queda sollozando en el suelo. El daño finalmente se hizo evidente. Es la primera vez que ve lo que es perder todo lo que valora. Reputación, control y confianza, por su propia mano. Y aún así, incluso aquí, no puede admitir completamente su culpa. Él no se vuelve más sabio. Él simplemente se rompe un poco más. Las grietas se hacen más profundas. Luego está el padre tonto. Esta vez, Don Cangrejo empieza fuerte. Crea un nuevo dulce, los Patty Whips, que se convierten en un gran éxito. Pero un rival interviene. Simplemente haciéndolo mejor. El negocio de Goofy Goober comienza a atraer gente con sonrisas, diversión y amabilidad, cosas que Krabs rara vez considera parte de la gestión de un restaurante. Él no ve esto como una señal para mejorar, sino como un ataque personal. Él responde entrando en modo de guerra total. Contrata guardaespaldas falsos, convierte el crustáceo cascarudo en una fortaleza, lo escala todo hasta que es completamente irreconocible. Pero la verdad es sencilla. Perdió, porque alguien más le dio a la gente lo que él no les daría. Y cuando todo termina, todo lo que le queda son los restos de lo que construyó. El Krusty Krab no se fortalece con la pelea. Se hace más pequeño, más silencioso. Y el señor Cangrejo, desgastado y expuesto, empieza a darse cuenta de que ganar no siempre se trata de proteger lo que es tuyo. A veces se trata de saber cuándo dejar que las cosas cambien. Y luego está una basura de Krabs. Una historia corta pero profunda. El señor Cangrejo le vende un viejo sombrero para beber refrescos a Bob Esponja, y luego descubre que vale una fortuna. Lo quiere de vuelta. No. Pero en lugar de solo ofrecer más dinero, miente. Él inventa una historia de fantasmas, asusta a Bob Esponja y lo envía en una búsqueda falsa para enterrar el objeto maldito. Cuando eso no funciona, desentierra una tumba. Literalmente, solo para demostrar un punto. Sale horriblemente mal. Es perseguido por esqueletos, humillado y se queda con las manos vacías. Él ve, por un breve momento, cuán bajo está dispuesto a caer, solo para sentir que aún tiene el control. Y una vez más, el costo es su propia dignidad. Cada uno de estos episodios le quita algo. La confianza de un empleado leal, la lealtad de sus clientes, la creencia de que el éxito siempre significa estar a cargo. Pierde pequeñas batallas, sí, pero la verdadera lucha es interna. Poco a poco, el mundo le está demostrando que su forma, el control férreo, los atajos, la obsesión por ganar, ya no funciona. Y lo que es peor, está lastimando a la gente que lo rodea. Los que nunca piden más dinero, solo más respeto. Los que se quedaron incluso cuando él no lo merecía. ¿Y qué hace el señor Cangrejo al final de todo esto? No tiene un gran momento de la verdad. No se desmorona frente a Bob Esponja y le ruega que lo perdone. Él no es así, pero él sí cambia. En voz baja, torpemente y solo un poco. Añade el nombre de otra persona al edificio. Permanece en silencio cuando la corona se vuelve contra él. Baja la voz al ver que la lealtad, no la codicia, lo salvó de nuevo. No se convierte en un hombre mejor de la noche a la mañana, pero se vuelve un poco más honesto, aunque sea consigo mismo. Perder el control no destruyó a Don Cangrejo, pero ¿qué vino después? Los momentos de tranquilidad cuando nadie lo observaba empezaron a mostrarle quién era realmente. Hay momentos en que Don Cangrejo se queda justo fuera de algo que no quiere afrontar, una verdad incómoda, una parte de sí mismo que ha intentado ignorar, o un mundo que ya no se rige por sus reglas. Hay pasos silenciosos hacia algo más personal, momentos en que el orgullo se quiebra, cuando el miedo se cuela y cuando la siguiente elección se siente más pesada que la anterior. En Frozen Face Off, Fondo de Bikini se ve envuelto en una carrera a través de la nieve y el peligro por un premio de $1 millón. Don Cangrejo se une porque no puede resistirse a la idea de riquezas fáciles. Lo que empieza divertido se vuelve amargo. Se queda atascado, inmóvil, sepultado bajo aquello que persiguió.
En un momento dado termina encerrado en una cueva, con frío, solo y enfrentándose a lo que más odia, la impotencia. Ya no es una broma. Excava el hielo con sus garras, refunfuñando, presa del pánico, no por miedo físico, sino por miedo a ser olvidado. El dinero se siente lejano ahora. La multitud se ha ido. En esa oscuridad helada, todo lo que tiene es a sí mismo, y no es suficiente. En Big League Bob, el gerente de un restaurante le ofrece al señor Cangrejo más dinero del que jamás haya visto para que Bob Esponja se vaya y se convierta en un chef estrella. El momento es sencillo, un apretón de manos, una firma, y el trato está hecho. Bob Esponja está emocionado pero inseguro. Busca la guía de Krabs, y Krabs, cegado por la avaricia, lo deja ir. El talento de Bob Esponja es alejado de su hogar, puesto bajo presión y casi arruinado. El señor Cangrejo se da cuenta demasiado tarde. Sin Bob Esponja, el restaurante no tiene vida. Viaja al estadio para ayudarlo, llevando empanadas como una disculpa silenciosa. No habla mucho. Pero en ese momento ya no persigue el dinero. Está intentando aferrarse a algo real, algo humano. No lo había visto antes. Ahora tiene que luchar para recuperarlo. Y luego está Penny Foolish. Una historia que parece pequeña. Una sola moneda. Pero dice más sobre los cangrejos que sobre cualquier batalla épica. Cuando cree que Bob Esponja encontró un centavo, algo se rompe. Se obsesiona con ello. Él ve monedas en el cielo. En las radios de los coches pierde el sueño. Este incluso organiza una obra de caridad pidiendo limosna. Todo por algo que Bob Esponja insiste que nunca tuvo. La espiral empeora. El señor Cangrejo construye un teatro. Entra a la casa de Bob Esponja. Pierde la noción del tiempo, de lógica, de sí mismo. ¿Y para qué? Al final Bob Esponja revela que no era un centavo. Era un chicle. El señor Cangrejo se queda en silencio. Su obsesión no tenía fundamento. Su paranoia. Sus planes. Su creciente locura. Todo fue hecho por sí mismo. Gastó toda esa energía intentando controlar algo que nunca fue real para empezar. Estos son los pasos. Cada uno quita una capa. El gran sueldo. El elogio público. La falsa certeza. Poco a poco, aquello que solía definirlo dejó de funcionar. Lo que queda es miedo. De ser irrelevante. De perder a las personas de las que depende silenciosamente. De ser visto no como un jefe o una leyenda, sino simplemente como un hombre. Lo que hace que estos episodios sean diferentes es el silencio que los sigue. No sale fortalecido. No grita, he cambiado. Él solo mira a su alrededor, más lento que antes. Quizás incluso avergonzado. Ya no está en una batalla. Está en la sala de espera antes del momento decisivo. Aquel en el que tiene que elegir qué tipo de persona quiere ser y qué está dispuesto a perder para seguir siendo el mismo. El señor Cangrejo se encuentra al borde de algo que no puede explicar. Un sentimiento más que un momento. Todo lo que ha construido parece que podría desmoronarse, y la única forma de superarlo es soltar el pasado al que se ha aferrado tan fuertemente. Ha sobrevivido al silencio de la duda y a la cadena de pequeños remordimientos, pero es solo cuando los sistemas que construyó se vuelven contra él que todo empieza a desmoronarse. A veces las cosas que siempre funcionaron simplemente dejan de hacerlo. La voz que una vez dominó la sala ya no tiene el mismo efecto. Los hábitos que antes parecían inteligentes empiezan a sentirse agotadores, y las cosas que creías que te hacían fuerte de repente no parecen suficientes. El señor Cangrejo ha pasado su vida ejecutando la misma jugada. Persigue el dinero, mantén el control, nunca mires atrás. Pero llega un punto en el que ni siquiera él puede ignorar las grietas que se forman. No a su alrededor, sino dentro. En mis dos Krabses, su control empieza a dividirse de la forma más literal posible. Después de que Bob Esponja lo ayuda a construir un traje mecánico diseñado para maximizar su eficiencia, ganar más y descansar menos, Don Cangrejo experimenta lo que significa estar en todas partes a la vez. Al principio es un sueño. Está en dos sitios, haciendo el doble de trabajo, ganando el doble de dinero. Pero la máquina rápidamente se descontrola. Empieza a copiar su forma de pensar. Codicia, atajos, órdenes. El robot empieza a dar órdenes, incluso al mismo Krabs. Y él escucha. Es extraño verlo recibir instrucciones de una voz que técnicamente es la suya, pero más fuerte, fría y extrema. Al robot no le importa Bob Esponja. No entiende de límites y no se detiene cuando las cosas van demasiado lejos. Trata a las personas como partes de un negocio, no como personas. Y el señor Cangrejo, exhausto e inseguro, empieza a desvanecerse en el fondo de su propio negocio. En el momento en que todo se silencia, cuando la máquina lo bloquea, cuando su propio sistema lo reemplaza, ya no es necesario, ni siquiera para su propio diseño. Él intenta luchar contra eso, pero ha perdido la noción de dónde termina el verdadero Krabs y dónde comienza la actuación. El negocio funcionaba mejor sin él. Más centrado, más eficiente, pero menos humano. Luego está Money Talks, un episodio que comienza como una fantasía, pero se convierte en algo más oscuro. El señor Cangrejo desea que el dinero le hable, y por un corto tiempo lo hace. Las pilas de billetes y montones de monedas susurran promesas, sugerencias, tentaciones. Alimentan su ego, alaban sus instintos, le hacen sentir especial.
Al principio es emocionante. Finalmente oye lo que siempre quiso creer, que su obsesión es genial. Pero a medida que el episodio continúa, los elogios se convierten en presión. Al dinero no le importa el cuidado ni el aprecio. Quiere acción. Le insta a acumular más. Date más prisa. No des nada. Le hace ignorar a los demás. Abandona la amabilidad. Trata a cada persona a su alrededor como una oportunidad perdida. Y cuanto más escucha, más solo se siente. Las voces se hacen más fuertes, pero todos los demás se callan. Bob Esponja parece confundido. Los clientes se van. Está rodeado de riqueza, pero falto de conexión. Al final, Don Cangrejo obtiene lo que creyó querer y es miserable. El dinero no lo consuela. Exige más. Nunca se lo agradece. Nunca para. Cuando las voces finalmente se desvanecen y el mundo vuelve a la normalidad, él no celebra. Él solo se queda ahí, cansado, un poco avergonzado, quizás incluso asustados. Por un breve instante, vio lo que significaba ser consumido por aquello en torno a lo cual construyó su vida. El señor Cangrejo no dice mucho cuando termina. Rara vez lo hace. El ruido se ha desvanecido, las distracciones han desaparecido, y lo que queda es esperar. El restaurante se ve igual, pero el ambiente se siente diferente. La gente con la que una vez contó sigue cerca, pero ahora hay una distancia. Y aunque no lo admitiera en voz alta, algo en él ha cambiado. Se cruzó una línea, y él puede sentirlo, incluso si no sabe qué viene después. Su obsesión con el control y la riqueza lo lleva al límite, donde pierde de vista lo que realmente importa. Pero incluso en medio de sus errores, pequeños momentos de cambio empiezan a mostrarle que podría haber algo más en la vida que los tesoros que ha perseguido. No olvides suscribirte, y no te pierdas nuestros futuros videos sobre tus personajes de dibujos animados favoritos. Algunas recompensas no son oro ni gloria, son más silenciosos, más difíciles de reconocer. Una segunda oportunidad, una conversación no arruinada, o un momento en que alguien te mira con confianza en lugar de decepción. Para alguien como el señor Cangrejo, que ha pasado tanto tiempo persiguiendo los tesoros equivocados, estas pequeñas victorias pueden sentirse como las más grandes, aunque no siempre sepa qué hacer con ellas. En la ballena de cumpleaños, el señor Cangrejo recibe algo raro, la oportunidad de hacer las cosas bien con su hija. Se acerca el cumpleaños de Pearl y por una vez pide lo que quiere, una fiesta grande y llamativa en el centro comercial con todos los extras. El señor Cangrejo la escucha, asiente, sonríe y luego ignora por completo sus deseos. En su lugar, organiza una fiesta económica en el Krusty Krab, con decoraciones baratas y sobras reutilizadas. El regalo es una espátula novedosa. Pearl está destrozada, humillada delante de sus amigos, y se va de la fiesta llorando. Y por un momento, Don Cangrejo solo se queda mirando. Como si, quizás por una vez, el silencio se hiciera escuchar. Pero entonces hace algo diferente. Él corre tras ella, no para defenderse, sino para arreglarlo. Él vacía su billetera, alquila el centro comercial y le da la fiesta que ella pidió en primer lugar. No es una recuperación sencilla. No hay un discurso sincero, ni un momento en el que admita que se equivocó. Pero aparece. Y para un hombre al que normalmente hay que arrastrar hacia la generosidad, eso no es poco. En esa decisión, renuncia a lo único de lo que nunca se desprende. Su dinero. Solo para la familia. Esa es la victoria. Elegir lo que importa por encima del dinero. Luego está Amigo o Enemigo, un episodio con muchos flashbacks que cuenta la historia del pasado compartido de Don Cangrejo y Plankton. De adolescentes, eran socios de negocios, con los ojos brillantes, ambiciosos y llenos de planes. Intentaron dirigir un restaurante juntos, mezclando sus talentos, el cerebro de Plankton y el instinto de Krabs. Funcionó por un momento, entonces no lo hizo. Siguió una traición. Comenzó una rivalidad de por vida, y los dos se convirtieron en acérrimos enemigos, culpándose mutuamente por lo que salió mal. Pero debajo de la lucha, hay algo más. Arrepentimiento. A lo largo del episodio, Krabs reflexiona. No ruidosamente, pero lo suficiente para notarlo. Hay una parte de él que extraña lo que tuvieron, que recuerda lo que es construir algo codo a codo. Y entonces la verdad finalmente sale a la luz, que ambos cometieron errores, que ninguno de los dos ganó realmente. Hay una grieta en la pared. No hacen las paces, pero hay una pausa, una mirada compartida, un poco menos de ira en la habitación. Y a veces eso es todo lo que personas como ellos pueden lograr. Para el señor Cangrejo, que ha construido una vida en torno a guardar rencores y secretos, ese pequeño momento de honestidad es más valioso que cualquier receta guardada bajo llave. En Nuevas Moradas, Bob Esponja se muda de la piña al Krusty Krab. Se supone que es temporal, pero las cosas se complican rápidamente. Bob Esponja reorganiza la cocina, convierte el comedor en su espacio personal y trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Al principio, el señor Cangrejo está encantado, pero con el tiempo, las cosas empiezan a empeorar. Bob Esponja deja de fichar, deja de relajarse. Se consume en tiempo real. Todavía sonriendo, todavía trabajando, pero algo raro en sus ojos. Él siempre está ahí, siempre dando, y el señor Cangrejo empieza a notarlo. Es sutil. Él no dice nada. No cambia sus costumbres de inmediato. Pero una noche, después de ver a Bob Esponja quedarse dormido a mitad de una tarea, el señor Cangrejo le da una llave y le dice que se vaya a casa.
Un gesto silencioso de alguien que finalmente vio el daño de quitarle demasiado a alguien que nunca supo decir que no. Uno que ocurre en una sola frase. Pero importa. Porque demuestra que el señor Cangrejo, por una vez, no estaba pensando en las ganancias. Estaba pensando en una persona. El señor Cangrejo no siempre los ve por lo que son. Pero la audiencia sí. Vemos a un hombre que, a pesar de todo, todavía tiene gente a su alrededor, todavía tiene oportunidades de mejorar. Y en esos raros momentos, lo hace. No porque alguien lo obligara, sino porque algo en él, una pequeña parte que aún está aprendiendo, eligió hacerlo. Esa es su recompensa. Y en el mundo de Don Cangrejo, son todo lo que no sabía que necesitaba. Aun cuando el señor Cangrejo da pequeños pasos hacia el cambio, los viejos hábitos todavía lo arrastran. Y aunque empiece a reconocer su coste, la presión de sus instintos pasados pronto le obliga a volver a terreno conocido, poniendo a prueba si realmente puede liberarse. Después de todo, las crisis, las extrañas lecciones, los pequeños avances, el señor Cangrejo se encuentra de vuelta en el crustáceo cascarudo. Pero algo no cuadra. Ya ha pasado por lo suficiente como para empezar a ver los cambios en su propia forma de pensar. La gente que le rodea y las reglas por las que se regía ya no tienen la misma validez. Y aún así, incluso con todo eso, cuando la presión regresa, también lo hacen los viejos instintos. En la cangreburger que se comió fondo de bikini, todo comienza con un atajo. Don Cangrejo se entera del suero de crecimiento de arenita, destinado a hacer crecer las plantas, e inmediatamente ve una cosa: ganancia. Él no hace preguntas. Él no lo piensa bien. Vierte la botella entera sobre una cangreburger, ansioso por vender una versión gigante de lo que lo hizo rico. Pero la patty sigue creciendo. Primero, se hace demasiado grande para la cocina. Luego el restaurante. Luego la ciudad. En cada paso, Krabs insiste en que mantengan el rumbo. Que esto es solo un bache. Solo parte del plan. Incluso mientras el edificio se estremece y la gente corre. Cuando finalmente se traga el Krusty Krab, Don Cangrejo hace su última resistencia por la caja registradora. Se lanza al caos para salvarlo, y por eso, la masa también se lo traga. Es solo después, cuando el daño ya está hecho, que Bob Esponja salva el día con un simple acto, absorbiendo el desorden, limpiándolo, volviendo a poner el mundo en orden. El señor Cangrejo no da las gracias. Él no se disculpa. Pero cuando sale, cubierto de grasa y silencio, algo es diferente en sus ojos. El restaurante puede ser reconstruido, la caja registradora puede ser reemplazada, pero su control, su necesidad de tener siempre la razón, se debilita. Y aún así, el mundo sigue poniéndolo a prueba. En Grove Spout, el desafío está más cerca de casa. Pearl está experimentando un estirón. Y tiene hambre constantemente. Cangrejo, siempre tacaño, intenta alimentarla sin tocar el inventario del restaurante. Roba a todo el mundo. Calamardo, Bob Esponja, incluso extraños. Regala su diente de oro. Se juega para reír, pero en el fondo es desordenado y triste. No es que sea tacaño. Está asustado. Miedo a que se acabe. Miedo a dar demasiado. Asustado de que incluso el amor lo arruine. Cuando nada de eso funciona, es Bob Esponja, no Krabs, quien sugiere llevar a Pearl al Krusty Krab. Y funciona. Pearl está llena. La crisis termina. Krabs, aún sin aliento, pregunta cuál era el ingrediente secreto. Bob Esponja le dice, amor. Al principio, Krabs se ríe, luego se detiene. Regresa al mismo lugar, pero algo se siente diferente ahora. Los viejos impulsos aún aparecen. Tomar atajos. Mantén todo cerca. Mantente un paso adelante de los demás. Esa voz no ha desaparecido. Pero últimamente, hay momentos en los que hace una pausa. Cuando no lo sigue de inmediato. Él todavía quiere ganar. Pero quizás no a cualquier precio. No siempre. Y ese cambio silencioso, apenas visible para los demás, comienza a moldear la forma en que se mueve por el mundo que una vez gobernó sin cuestionar. Él todavía quiere la victoria. Él todavía teme la pérdida. Pero ahora hace una pausa. Ahora piensa. Y a veces, se suelta. Don Cangrejo no regresa del incendio como un hombre nuevo. Las cosas a las que solía aferrarse no se sienten tan seguras ahora. Y a través de ellos, algo nuevo se está filtrando. Una vocecita que susurra, quizás hay algo más en todo esto que solo el dinero. Aunque el señor Cangrejo empieza a cuestionar sus viejas costumbres y a hacer pequeños cambios, la presión de sus hábitos lo arrastra de nuevo a su naturaleza controladora, hasta que una serie de eventos inesperados lo obliga a enfrentar los límites de su poder y control. Siempre vuelve al mismo lugar. El crustáceo cascarudo. La idea de que mientras mantenga el control, nada podrá romperlo. Pero a veces, el control no es suficiente. A veces las cosas se desmoronan tan por completo que la única salida es seguir adelante. Y el señor Cangrejo, con todos sus defectos, se encuentra en esos momentos con menos respuestas de las que esperaba. En Bob Esponja, estás despedido, empieza en frío. Don Cangrejo despide a Bob Esponja para ahorrarse un níquel. Es duro, incluso para él. Bob Esponja ruega quedarse, se ofrece a trabajar gratis. Cangrejo dice que no, por problemas legales. Se marcha mientras Bob Esponja inunda el restaurante con lágrimas. Solo, Krabs cree que ha ganado. Pero sin Bob Esponja, el lugar se desmorona. Don Cangrejo intenta cocinarse a sí mismo.
Todo se siente mal. No lo dice, pero extraña la esponja. Extraña lo que trajo. No solo el trabajo, sino la vida. En el momento en que se da cuenta de que es tranquilo, sin dramatismos, solo observa cómo la cocina se desmorona y siente que algo se hunde. Más tarde, cuando Bob Esponja finalmente regresa, no por dinero, sino por lealtad, Krabs no le da las gracias, pero tampoco lo despide de nuevo. A veces, mantener a alguien cerca es lo más cerca que Krabs está de admitir que se equivocó. Y luego está la maldición del ex. Una misteriosa mujer, Madame Hagfish, maldice el Krusty Krab después de que Krabs se niega a darle una comida sin pagar. Todo se desmorona, el lugar entero colapsando en cámara lenta. Los clientes se van. Bob Esponja le ruega que reconsidere. Solo dale de comer, dice. Solo por esta vez, Krabs se niega, se mantiene firme, hasta que el edificio empieza a pudrirse literalmente desde dentro. Solo entonces sale a la calle. Solo entonces le ofrece un plato de comida gratis. Era solo un anciano, de pie bajo la lluvia, entregando un plato que juró que no daría gratis. Y cuando lo hace, la maldición se levanta. El Krusty Krab sobrevive. Pero algo más cambia también. Krabs no sonríe, no se regodea, solo observa a la mujer alejarse y se mantiene en silencio. No es un gran momento, simplemente suelta algo que nunca pensó que haría. No porque tenga que hacerlo, sino porque esta vez algo más se siente más importante. El lugar, la gente. Quizás incluso una parte de sí mismo que había olvidado que aún existía. Son torpes, pequeños, un poco tardíos. El señor Cangrejo no se convierte en un hombre nuevo, pero tampoco se va siendo el mismo. Para alguien que se ha pasado la vida evitando la debilidad, incluso un momento de honestidad significa algo. Él simplemente se quedó quieto, aceptó el golpe y eligió diferente. Y a veces eso es suficiente. El señor Cangrejo empieza a ceder, pero el cambio aún se siente difícil, y a veces es demasiado tarde para arreglar las cosas. Volver parece un día cualquiera. Las mesas están en el mismo lugar, la parrilla aún chisporrotea, las voces de siempre llenan la sala. El señor Cangrejo está de vuelta tras el mostrador como si nada hubiera cambiado, pero la forma en que se mueve es diferente. Sigue vigilando la caja, sigue notando cada moneda, pero hay un poco más de calma en cómo lo lleva. Las decisiones no llegan tan rápido y de vez en cuando provienen de algo más que la costumbre. En mi padre el barco comienza como un ciclo familiar. Pearl quiere algo grande para su cumpleaños, un bote nuevo y elegante. El señor Cangrejo hace una promesa sin pensar, luego entra en pánico al darse cuenta del costo. Así que él toma atajos, le construye una versión falsa usando piezas de desecho. Se ve bien, pero no funciona. Y en lugar de ser honesto se esconde dentro de ella, fingiendo que todo está bien. Viejos hábitos disfrazados de novedad. Pero cuando la verdad sale a la luz, después de que Pearl entra en un derbi de demolición y todo el pastel queda al descubierto, Krabs no grita. Se disculpa por mentir, por intentar fingir algo en lugar de confiarle la verdad. Pearl está enojada y no se lo pone fácil. Pero ella escucha, y esa es la diferencia. El señor Cangrejo no la persigue con excusas, le permite tener su momento. Para un hombre que ha pasado su vida demostrando que tiene el control, esto es algo nuevo. Dejar que otra persona sienta lo que necesita sentir, incluso si eso significa cargar con su propia culpa. Más tarde, ella se compra 2 botes usando su tarjeta de crédito, y Krabs ni siquiera grita. Luego, en una tienda de mascotas, Don Cangrejo se enfrenta a otra prueba, esta vez por su propio éxito. Cuando un cliente adinerado ofrece pagar el doble para que su mascota coma en el Krusty Krab, él cambia las reglas. Ahora se permiten mascotas. El negocio empieza a prosperar. Los clientes se disfrazan de animales para entrar. El dinero empieza a fluir, pero rápidamente el lugar se vuelve un caos. Peleas, desorden, hacinamiento. Aún así, Krabs no se detiene. Hasta que Bob Esponja interviene y arregla el desorden con delicadeza. Al final, el inspector de sanidad, pieza clave de la estafa, admite que todo fue una actuación. La lección cae torpemente. Las personas y las mascotas comen juntas. El restaurante se siente lleno con algo más parecido a calidez. Y Krabs, sepultado bajo quejas, regulaciones y agotamiento, no se quiebra. Él escucha. Él no lo arregla todo, pero él deja que el momento ocurra. Eso es todo lo que se necesita. No son grandes victorias. No cambiarán fondo de bikini, pero dejan pequeñas marcas. La gente a su alrededor, Pearl, Bob Esponja, incluso los clientes, notan una diferencia. No grita tanto. Él duda antes de engañar a alguien. Todavía ama el dinero, todavía comete errores, todavía sueña con el oro. Pero ahora, hay más espacio entre el pensamiento y la acción, y en ese espacio es donde reside el verdadero cambio. Lo que el señor Cangrejo aprende es la capacidad de detenerse, de pensar antes de herir a alguien, de recordar que la supervivencia no siempre significa excluir a los demás, que a veces, dar, aunque sea complicado, incómodo o tardío, es más poderoso que quitar. No lo hace perfecto, pero lo hace humano. Y eso es suficiente por ahora. Si disfrutaste este video, asegúrate de presionar el botón de suscribirte y te veré en el próximo.